Lo que hemos dicho es que hay que hundir el Open Arms. ¿No le parece una frase dura? No, me parece que son... hay que hundir ese barco. Sí, yo creo que es muy acertada. Hay que hundir el Open Arms. Hay una frase que ha conseguido incendiar por completo el debate sobre Ceuta, inmigración y seguridad fronteriza. Una frase pronunciada por José María Figaredo, diputado de Vox, que sus adversarios políticos han utilizado para acusarle incluso de promover un discurso de odio. Pero hay un detalle fundamental, porque cuando escuchamos únicamente una parte de sus palabras, el mensaje puede parecer uno. Cuando escuchamos cómo desarrolla exactamente lo que propone, aparece el verdadero choque político que queremos analizar hoy. Figaredo habla de una invasión en Ceuta. Habla de españoles que, según él, habrían vivido atemorizados durante días. Y utiliza una expresión especialmente agresiva. Hay que cazarlos a todos uno por uno. Una frase que ha provocado una tormenta política y que evidentemente merece ser examinada con muchísimo cuidado. Pero inmediatamente Figaredo concreta qué significa para él ese cazar. Perseguir, identificar y deportar a quienes hayan entrado irregularmente. Y aquí empieza la auténtica batalla, porque sus críticos se quedan con la expresión cazar migrantes. Figaredo y quienes defienden su posición ponen el foco en la segunda parte, localizar a quienes han entrado irregularmente y devolverlos. Son dos interpretaciones radicalmente diferentes de unas declaraciones extraordinariamente duras. Desde Tendencia España creemos que Figaredo eligió deliberadamente un lenguaje brutal para transmitir una posición política igualmente contundente. Pero también creemos que existe una diferencia enorme entre defender deportaciones y pedir violencia física contra personas. Y precisamente esa diferencia desaparece prácticamente por completo cuando entra en escena uno de los grandes protagonistas de este video. Pablo Fernández. El dirigente de Podemos sostiene que las palabras de Figaredo podrían constituir un delito de odio y llega a manifestar su deseo de que sea procesado. No estamos ante una simple crítica política. Estamos ante un adversario político planteando consecuencias penales por esas palabras. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Estamos ante una incitación al odio o ante una forma extremadamente agresiva de defender una política de deportaciones? Porque si Figaredo hubiera pedido ataques físicos contra inmigrantes, la cuestión sería completamente diferente. Pero cuando explica su propuesta habla de perseguir, identificar y deportar. Ese matiz importa. Y mucho. Ahora bien, la polémica no termina con Figaredo. Porque alrededor de la crisis de Ceuta empiezan a aparecer políticos y tertulianos defendiendo soluciones completamente distintas. Unos hablan de fronteras, otros de derechos humanos, otros de recursos públicos. Y algunos parecen querer convertir cualquier planteamiento de control migratorio en una batalla moral entre buenos y malos. Ahí es donde este debate se pone realmente interesante. Porque vamos a escuchar cómo determinadas personas explican qué harían con quienes permanecen en Ceuta. Y cuando empiezan las preguntas concretas sobre alojamiento, recursos y duración de las ayudas, el discurso cambia bastante. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran. Pero es lo que hay que hacer, uno por uno. Y de hecho es lo que se está haciendo, es lo que están haciendo estos días. Sara, esta es la solución de la extrema derecha. Bueno, este señor, a mí me da mucha vergüenza que no haya, en este dúplex que hemos visto, eso es una entrevista en la televisión, no haya entrado la policía y haya echado la puerta abajo. Yo creo que este señor debe acabar ante la justicia. Lo que ha hecho es una incitación a la violencia. Ha llamado al odio, ha llamado a atacar a las personas inmigrantes, ha llamado a cazar niños, a pescar niños, a cazar como si fuesen perros, a pescar como si fuesen truchas, pero ¿quién se ha creído este energúmeno que es, aparte del sobrino de un corrupto? ¿Quién se ha creído que es? Este tipo tiene que ser llevado ante la justicia, tiene que ser expulsado de su partido, incluso aunque su partido sea de extrema derecha. Tiene que ser expulsado del Congreso de los Diputados. No puede estar cobrando un sueldo público un tipo que llama a cazar niños y niñas. ¿Qué salvajada es esta? ¿Qué forma tan inhumana de hablar de niños es la de este energúmeno? En un momento que hemos visto más de 100 muertos en el mar, en un momento en el que hemos visto imágenes de niños escondiéndose en los toboganes de los parques, de niños agarrándose a militares y a policías, de niños dejando sus chanclas tirándose al mar sin saber nadar para intentar regresar a su casa, de niñas que están huyendo de abusos sexuales de sus padres y de sus abuelos que hemos escuchado en esas entrevistas, de niños que no tienen nada que meterse a la boca, que se están muriendo de hambre, de pena, que no hablan nuestro idioma algunos de ellos, de niños con miedo. Y este energúmeno se dedica a ir de un plató de televisión a otro a decir que va a cazar niños. Pero ¿cómo se puede permitir esto en la política, en la televisión y en la sociedad? Pero ¿quién se cree que es, de verdad? ¿Qué corazón más podrido hay que tener, no solo para decirlo, sino para callarte ante semejante barbaridad? Porque hay algunos periodistas que le dijeron, aquí esto no lo dices,
dices, y hay otros que le dijeron, aquí esto sí lo dices. Eso es no solo para quitarle a este señor el escaño, sino para cerrar el programa de la gente que permite salvajadas contra los niños. Ahora olvidemos durante un momento las etiquetas. Ni izquierda, ni derecha, ni Vox, ni Podemos. Vamos a una pregunta extremadamente sencilla. ¿Qué hacemos exactamente con las personas que han entrado irregularmente? Porque decir que hay que respetar los derechos humanos es indiscutible. Toda persona posee derechos fundamentales independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. El problema político empieza justo después. ¿Qué solución proponemos? En el debate analizado aparece una descripción de personas permaneciendo en la playa del Tarajal y testimonios atribuidos a vecinos sobre ocupaciones de viviendas y problemas en determinados establecimientos. Uno de los participantes insiste expresamente en que esas afirmaciones proceden de vecinos y no del mismo. Y entonces Pablo Fernández ofrece su solución. Alimentos, mantas, bebida, un lugar digno donde dormir, y asistencia durante el tiempo que sea necesario. Cuando le preguntan si existen recursos suficientes para mantener esa respuesta, sostiene que sí, cambia el foco hacia el fraude fiscal y los llamados fondos buitre. Aquí es donde desde Tendencia España creemos que aparece una de las grandes diferencias ideológicas. Porque una cosa es la asistencia humanitaria inmediata. Otra completamente distinta es diseñar una política migratoria sostenible. Dar una manta esta noche puede solucionar una necesidad urgente, pero no responde a qué ocurre mañana, ni dentro de una semana, ni qué sucede si vuelven a producirse entradas masivas, ni quién asume los costes, ni cómo se gestiona el alojamiento, ni qué mensaje se envía a Marruecos. Y sobre todo, tampoco responde a una cuestión fundamental. ¿Tiene España derecho a controlar quién entra y quién permanece en su territorio? Porque aquí es donde Figaredo destroza el marco cómodo del debate. Su planteamiento no consiste en preguntar cómo alojamos indefinidamente a quienes han entrado. Su planteamiento es previo. ¿Por qué aceptamos que permanezcan si su entrada no cumple los requisitos legales? Se puede rechazar completamente la forma en la que Figaredo expresa esa posición, pero la pregunta política continúa existiendo aunque eliminemos sus palabras más incendiarias. Y hay otra contradicción que resulta especialmente interesante. Durante el debate se afirma que existen recursos más que de sobra y se relaciona esa afirmación con los 64.000 millones de euros que, según uno de los participantes, defraudarían anualmente grandes defraudadores fiscales. Esa cifra aparece en el debate como argumento del propio tertuliano. Pero incluso suponiendo que dispusiéramos mañana de todos esos recursos, la pregunta fronteriza seguiría exactamente en el mismo sitio. Porque tener dinero no elimina las fronteras. Tener recursos tampoco determina automáticamente quién tiene derecho a residir en España. Ese es precisamente el salto que muchas veces se intenta evitar. Y entonces aparece otro protagonista, Xavier García Albiol. Su posición vuelve a incendiar el plató. Porque Albiol dice esencialmente que Badalona no puede asumir más personas si el gobierno central traslada el problema a los municipios sin proporcionar soluciones suficientes. Y ahí recibe un ataque cargado de ironía. Le recuerdan que Badalona sí querría a un inmigrante si midiera 2,10 metros y jugara en la Peña. La frase consigue la risa fácil, pero después de la ironía sigue existiendo exactamente la misma pregunta. ¿Dónde duerme la gente? Y ahí el discurso de los Bienqueda empieza a enfrentarse con una realidad bastante menos cómoda. Esta es la contradicción que muchos prefieren no tocar. Puedes decir que quieres ayudar a todo el mundo. Puedes defender que existen recursos. Puedes repetir que todas las personas merecen dignidad. Todo eso puede ser perfectamente cierto. Pero llega un momento en el que alguien tiene que tomar decisiones. Y las decisiones políticas tienen consecuencias. García Albiol plantea precisamente que no existen viviendas suficientes y critica que el gobierno central pueda trasladar personas a los municipios sin resolver previamente dónde serán alojadas. Sus adversarios interpretan esa posición como falta de solidaridad. Él la presenta como responsabilidad hacia los vecinos. ¿Quién tiene razón? Ahí está el debate. Pero desde Tendencia España creemos que hay algo profundamente tramposo en presentar cualquier límite como falta de humanidad. Porque una política migratoria no puede construirse únicamente preguntando qué sería lo más generoso en un caso individual. También tiene que preguntarse qué puede sostener un país cuando hablamos de miles de personas. Y aquí volvemos directamente a Ceuta. Figaredo utiliza la palabra invasión. Es una expresión política enormemente cargada y discutible. Pero él sostiene que una parte del territorio español habría sufrido una entrada masiva y que la población habría vivido atemorizada. Sus adversarios responden hablando de personas vulnerables. Y ambos discursos pueden estar describiendo dimensiones diferentes de una misma crisis. Una persona puede necesitar asistencia humanitaria y, al mismo tiempo, un Estado puede considerar irregular su entrada. Porque parece imposible decir ambas cosas simultáneamente. Porque buena parte del debate político actual funciona mediante etiquetas. Si hablas de fronteras, eres insolidario. Si hablas de deportaciones, eres extremista. Si cuestionas la capacidad de acogida, inmediatamente alguien pregunta dónde están tus valores. Y ahí aparece precisamente el tipo de discurso que queremos poner hoy bajo la lupa. El discurso del bienqueda político. El de quien siempre tiene la respuesta moralmente perfecta, mientras otro tiene que resolver las consecuencias prácticas. Y aquí entra también Sara Santaolalla, conocida por mantener posiciones muy críticas con Vox y por intervenir habitualmente desde planteamientos claramente situados en la izquierda.
Si vamos a introducir cortes suyos en este vídeo, lo interesante no es insultarla ni etiquetarla gratuitamente. Lo interesante es enfrentar argumentos. Cuando alguien sostiene que determinadas políticas son xenófobas o inhumanas, la pregunta que debe recibir inmediatamente es: ¿cuál es tu alternativa concreta? ¿Cuántas personas puede asumir España? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién paga el alojamiento? ¿Qué ocurre con quienes no cumplen los requisitos para permanecer? ¿Qué hacemos si Marruecos vuelve a permitir una presión masiva sobre Ceuta? Ahí desaparecen los eslóganes. Ahí empieza la política real. Y Figaredo, utilizando un lenguaje que evidentemente busca provocar, consigue obligar a sus adversarios a entrar precisamente en ese terreno. Porque detrás del escándalo por una palabra existe una discusión que nadie puede borrar. ¿Debe España deportar a quienes entran irregularmente cuando jurídicamente corresponda hacerlo? Si la respuesta es no, que expliquen entonces cuál es el modelo alternativo. Y si la respuesta es sí, entonces la diferencia con Figaredo quizá no esté tanto en el objetivo como en la dureza del lenguaje utilizado para expresarlo. Pero atención, porque todavía queda la contradicción más grande. Marruecos. Porque cuando aparece Marruecos, incluso algunos de quienes atacan con más dureza a Vox reconocen que existe utilización política de la inmigración. Y entonces todo el relato empieza a tambalearse. Es fascismo puro que tú desees hundir un barco que ayuda a gente a sobrevivir. El Open Arms es un barco que lo único que ha hecho es salvar vidas, miles de vidas desde que existe, miles, que es algo privado, que ha salido de gente solidaria, de gente que tiene más principios y más generosidad de la que va a tener este partido el resto de su vida y el resto de sus días. Es que es una barbaridad que normalicemos en una democracia que haya gente que aspira a gobernar este país intentando hundir un barco que lleva niños, que lleva mujeres, que lleva hombres, que lleva gente que viene de países en guerra, que se están jugando la vida en el mar. Basta ya, no podemos normalizar esta violencia y toda esta agresividad. Son fascistas con carné, son fascistas acreditados, son fascistas con sueldo público. Debemos ilegalizar y promover que se ilegalice un partido que quiere hundir y matar a gente en este país, porque este barco no es el barco, el yate del narco de Marcial Dorado donde iba Fijo. Este barco no es donde ellos pasan los veranos. Este es un barco humanitario. Es un barco humanitario. Marta. Es una cosa tan seria. Hombre, mezclándolo con el barco debe hacer 30 Hablábamos años de de barcos, Feijóo. ¿no? Digo, bueno, sí, muy He bien. hablado de kayaks. Es absolutamente condenable estas palabras. Hundimos al Open Arms y todas estas cosas es absolutamente barbaridades. Es hundir gente. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara. A mí, ¿sabes lo que me preocupa de todo esto? Cómo se está disparando en las encuestas, cómo hay una parte importantísima o muy importante de la población española que le vota y muchísima gente joven que le dice que le va a votar. A mí eso es lo que me está preocupando. ¿Qué les está pasando a los políticos o al gobierno? ¿Qué le está pasando al Partido Popular? Que no saben ofrecer un programa alternativo, atractivo, que estos señores estén disparando las encuestas. Es lo que me preocupa. Que esto esté de moda. Hemos normalizado que esta gente pueda primero presentarse a unas elecciones. Gente que quiere a la mitad de este país desaparecida. Esto lo primero, que se ilegalizar un partido es una cosa muy seria. Aquí llegamos al punto donde las etiquetas empiezan a quedarse pequeñas. Porque durante el propio debate aparece una acusación muy concreta. Marruecos estaría utilizando la migración como instrumento de presión política contra España. Y atención, porque esa acusación no llega precisamente desde Vox. Pablo Fernández acusa a Vox de apoyar a dirigentes internacionales que considera aliados estratégicos de Marruecos y sostiene expresamente que Rabat utiliza la migración como presión y chantaje político contra el gobierno español. Detengámonos ahí, porque esto es importantísimo. Si aceptamos como hipótesis que Marruecos utiliza movimientos migratorios para presionar políticamente a España, entonces ya no estamos hablando únicamente de una cuestión humanitaria. Estamos hablando también de soberanía, de seguridad, de relaciones internacionales y de fronteras. Precisamente los conceptos que tantas veces provocan escándalo cuando los utiliza Vox. Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? ¿Puede Marruecos utilizar la inmigración como herramienta de presión, al mismo tiempo resultar inaceptable hablar de una crisis de soberanía fronteriza? Desde Tendencia a España creemos que aquí Figaredo consigue colocar a sus adversarios ante una pregunta especialmente incómoda. Porque puedes rechazar la palabra invasión. Perfecto. Pero entonces define qué nombre recibe una entrada masiva facilitada o tolerada por otro Estado con intención de presionar políticamente. Ese es el debate que nos interesa. No hace falta deshumanizar a nadie. No hace falta convertir a cada inmigrante en responsable de las decisiones de Marruecos. De hecho, sería absurdo hacerlo. Una cosa son las personas. Otra es la estrategia de un gobierno extranjero. Pero precisamente por respeto a esas personas tampoco deberíamos utilizar el humanitarismo para impedir cualquier discusión sobre la responsabilidad de Marruecos. Y mientras todo esto ocurre, el debate televisivo entra en otro terreno. Pablo Fernández relaciona las declaraciones de Figaredo con la posterior presencia en Ceuta de grupos y activistas a los que acusa de promover xenofobia y discursos de odio.
También celebra que ciudadanos teutíes rechazaran la presencia de determinados grupos radicales. Aquí hay que ser muy claros. Una declaración política dura puede criticarse. Una incitación real a la violencia debe perseguirse conforme a la ley. Pero establecer responsabilidades individuales exige algo más que compartir una determinada posición política. Y este es precisamente el peligro de convertir todo el debate migratorio en una batalla entre supuestos santos y supuestos monstruos. Porque al final nadie habla de soluciones. ¿Cuál debe ser el papel de la policía? ¿Qué debe hacer España ante entradas irregulares? ¿Qué obligaciones tiene Marruecos? ¿Qué capacidad real de acogida existe? ¿Qué ocurre con quienes no tienen derecho legal a permanecer? ¿Y qué hacemos si mañana vuelve a producirse una situación similar? Esas son las preguntas. Y todavía queda una última cuestión. Porque Pedro Sánchez también aparece en esta historia. Y su visita a Ceuta recibió protestas, abucheos e insultos. Incluso dentro del propio programa surge una discusión sobre cuánto espacio se concede televisivamente a unas protestas y cuánto a otras, llegando uno de los participantes a hablar de sesgo. Y ahí cerramos el círculo. Porque quizá la gran batalla no sea solamente por Ceuta. También es una batalla por decidir cómo se cuenta Ceuta. Después de todo el ruido queda algo bastante sencillo. España tiene fronteras. España tiene leyes migratorias. España tiene obligaciones humanitarias. Y España tiene también el derecho y la obligación de proteger su territorio. Esas cuatro cosas pueden ser ciertas simultáneamente. El problema aparece cuando cada bloque político selecciona únicamente la parte que le interesa. Desde determinados sectores de la izquierda se pone prácticamente todo el énfasis en la acogida y los derechos de las personas que llegan. Desde Vox se pone prácticamente todo el énfasis en la frontera, la soberanía y la deportación de quienes no tengan derecho a permanecer. Y en medio están los ciudadanos de Ceuta. Personas que, además, no tienen por qué pensar todas exactamente igual. El propio presidente de la ciudad, Juan Vivas, del Partido Popular, defendió públicamente la convivencia entre comunidades y criticó posiciones que, en su opinión, amenazaban esa convivencia. El material recoge precisamente elogios hacia esas declaraciones desde posiciones ideológicamente muy alejadas del PP. Eso también hay que contarlo. Porque nuestra línea editorial puede ser crítica con la izquierda sin ocultar aquello que complica el relato. Y precisamente por eso creemos que la pregunta de Figaredo sigue en pie aunque rechacemos determinadas expresiones que utiliza. ¿Qué hacemos con quienes entran irregularmente? No mañana, no dentro de 10 años. Ahora, ¿los alojamos indefinidamente? ¿Los distribuimos entre municipios? ¿Los regularizamos? ¿Los devolvemos cuando legalmente corresponda? ¿Exigimos responsabilidades a Marruecos? Porque decir son personas no responde ninguna de esas preguntas. Claro que son personas. Eso debería darse por sentado. La política empieza justamente después. Y aquí es donde, a nuestro juicio, Figaredo destroza el discurso de los bien queda. No porque haya demostrado que todas sus propuestas sean necesariamente correctas, sino porque obliga a quienes critican su discurso a responder algo mucho más difícil que una condena moral. ¿Cuál es vuestra solución? Y cuando empezamos a escuchar las respuestas aparecen mantas, comida, alojamiento, más recursos y acusaciones contra quienes quieren establecer límites. Pero seguimos esperando una respuesta clara sobre la frontera. Y también sobre Marruecos. Porque si Marruecos está utilizando la inmigración como herramienta de presión, España tiene que responder políticamente. Y si no lo está haciendo, entonces también habrá que explicar qué ocurrió exactamente en Ceuta. Así que hoy queremos plantearos dos preguntas muy concretas. Primera, ¿creéis que Figaredo cruzó una línea utilizando la expresión cazarlos uno por uno, aunque inmediatamente concretara que hablaba de perseguir, identificar y deportar, o consideráis que sus adversarios están utilizando esa palabra para evitar debatir el fondo de su propuesta? Y segunda, si Marruecos vuelve a facilitar una entrada masiva en Ceuta, ¿qué debería hacer España? ¿Acogida y distribución entre comunidades autónomas o devolución de quienes no tengan derecho legal a permanecer? Queremos leer respuestas concretas, no eslóganes, porque precisamente ese es el debate que muchas tertulias terminan esquivando. Si queréis más vídeos donde pongamos frente a frente las declaraciones de Figaredo, Sara Santaolalla, Vox, Podemos y el Gobierno, sin esconder las contradicciones de nadie, suscribíos ahora mismo a Tendencia España. Dejad vuestro like si creéis que el debate sobre inmigración debe poder abordarse sin etiquetas automáticas y participad en los comentarios explicando qué política aplicaríais vosotros en Ceuta. Porque la próxima crisis fronteriza no preguntará a quién tenía el discurso más bonito. Preguntará quién tenía un plan.